Mira, el otro día subí una encuesta a redes sociales en las que preguntaba sobre qué tema queréis que hablase, si sobre la fruta, ¿no? Desarrollar un poquillo más el tema de la fruta, de qué funciones tiene en el cuerpo, o sobre los niveles de toxicidad, de cómo saber cada uno cómo estáis de intoxicado o de intoxicadas. Me interesaba más este tema, así que voy a hacer un vídeo no muy largo sobre la intoxicación y cómo saber qué nivel de intoxicación tienes tú en tu organismo, con herramientas muy simples. ¿Qué es lo que pasa? Que para tener una conciencia mucho más amplia de cómo estás intoxicado, aparte de las herramientas que os voy a decir, al final hay que entender cómo funciona la intoxicación en el cuerpo, ¿vale? Cómo esos procesos de toxinas se acumulan y se liberan en el organismo. Os he dicho algunas veces que la motoxicología, que es una herramienta que aprendí en naturopatía, enseña cómo hay 6 niveles de intoxicación en el organismo, ¿vale? 3 que son extracelulares, es decir, 3 que están fuera de la célula, que son, digamos, niveles más simples o con menos complicaciones, menos dificultad a la hora de eliminarlo y de acumulación. Y luego hay otros 3 que son el 4, el 5 y el 6, que son niveles de intoxicación mucho más profundos, que son intracelulares, ¿vale? En los que las funciones de la célula se ven comprometidas. Esto sí es más serio, ¿vale? Pues poner un ejemplo, cuando alguien se hace un tatuaje es un nivel de intoxicación 5 sobre 6. ¿Por qué? Porque la célula impregna, la toxina impregna lo que es la tinta del tatuaje, impregna la célula y todos los procesos celulares se ven comprometidos de alguna forma, ¿vale? La producción de energía, la liberación de basura, en fin, todo lo que tiene que ver con procesos celulares internos sufren cuando hay una intoxicación de ese tipo. ¿Cómo puedo saber yo qué nivel de intoxicación tengo? Una vez que yo entiendo que hay 3 niveles internos y 3 niveles externos, es decir, 3 más livianos, el 1, el 2 y el 3, y el 4, el 5 y el 6, que son más profundos, puedo hacer una diferenciación en cuanto a que yo, cuando quiero limpiar o empezar a tener buenos hábitos para sacar esa toxicidad, siempre voy a empezar por los niveles más externos, más fáciles, digamos, ¿no? El 1, el 2 y el 3, los que toda esa toxicidad que hay a nivel superficial, ¿vale? Que no es muy difícil de sacar, pero que tengo que tener en cuenta que es lo primero que voy a retirar. Mis primeros síntomas cuando yo estoy limpiando eso, aparte de lo que pueda sentir, ¿no? De encontrarme un poquillo mal, siempre van a ser de, a partir de 7-10 días, encontrarme mejor. Es decir, cuando uno empieza a limpiar, empieza a encontrarse, pasados los días, cuando ya he hecho ese proceso, mucho mejor, con mejor estado de ánimo, más vitalidad, más energía, mejores digestiones, sueños más profundos. Todo eso es un indicativo de que cuando uno empieza a limpiar se ha ido esa parte externa, ¿vale? Que es lo que pasa con muchas dietas y muchos tipos de alimentación en los que se suprimen directamente, por ejemplo, los carbohidratos, en los que no hay insulina ninguna, en los que no hay inflamación, y uno nota, es muy evidente cómo se siente, ¿no? De mejor de repente, ¿no? Pasan 4, 7, 10 días y se encuentra súper bien, pero no es más que parte de sacar esa toxicidad externa. ¿Cuál es la primera herramienta que yo os recomiendo para que sepáis vuestros niveles de toxicidad? Hagáis unos cambios en la alimentación sobre unos 7-10 días, ¿vale? En los que reduzcáis hidratos de carbono, centréis las comidas, paséis más tiempo en la naturaleza, en fin, todas estas pautas generales que más o menos sabéis todos y todas, pero que me van a permitir hacer lo siguiente, que es lo primero que os quiero recomendar. Si hacéis 7-10 días, 2 semanas de estos buenos hábitos que os digo, en los que mejoréis la alimentación y el resto de herramientas que tenéis, yo haría un ayuno de 24 horas, en los que solo estará permitido comer fruta ácida si queréis, tomar magnesio, minerales, agua de mar, infusiones, nada de café, porque en esas 24 horas, cuando yo me levante, el estado de mi lengua va a decidir mi intoxicación. Es decir, como os decía la otra vez en el otro vídeo, todas las herramientas que necesitáis, todas las respuestas las tiene vuestro cuerpo. Cuando la lengua está sucia, cuando levantéis por la mañana, es un indicativo perfecto de los niveles de toxicidad que tenéis, sobre todo cuando tenéis la lengua blanca por la parte de atrás, la parte interna. Es un indicativo muy fácil de reconocer de que hay intoxicación, ¿vale? No es que sea algo grave ni sea una locura, pero tras un ayuno de 24 horas, cuando el cuerpo para los procesos de digestión y se permite limpiar, como he dicho siempre, solo existen esas dos cosas, limpieza o intoxicación, punto. Ni ayuno intermitente, ni autofagia, ni todos estos rollos que os venden ahora la ciencia. Cuando uno empieza a limpiar y se permite durante 24 horas sacar esa toxicidad, la lengua, la boca va a manifestar cuando uno se levanta por la mañana la toxicidad. Siempre os voy a recomendar antes de un ayuno un proceso. 1 semana, 2 semanas, 10 días de buenos hábitos, estructurar las comidas, centrarlas en el día, menos carbohidratos, todo lo que sabéis. Para preparar ese ayuno, para limpiar esa primera capa superficial, que podemos decir que es nivel de intoxicación 1 o 2, y sacar ese nivel de intoxicación número 3, vamos a decir, ¿vale? El último estadio antes de que la toxina haya entrado en la célula. ¿Cuál es el segundo consejo, la segunda herramienta que os puedo decir con respecto a saber vuestro nivel de toxicidad, aparte del de la lengua?
Cuando levantéis por la mañana, mucha gente tiene hambre cuando se levanta y hay otras personas que no tienen hambre ninguna. Cuando uno se levanta por la mañana siempre os van a decir que lo correcto es levantarte y desayunar, porque si no tiene hambre por la mañana es un indicativo de que tiene un estrés de las glándulas suprarrenales, el cortisol, bla bla bla. Cuando tú te levantas por la mañana, si tienes buenos niveles de intoxicación, vamos a decir, significa que no tiene hambre ninguna. Lo que no vale es tomar café, ¿vale? Que mucha gente que no tiene hambre por el café, he dicho muchas veces, el café rompe el ayuno, el café no sirve para no comer, porque es un hackeo innecesario y perjudicial para el organismo. Pero si tú te levantas por la mañana y no sueles desayunar porque no tienes hambre, puedes tomar agua, una infusión, como si quieres una pequeña fruta, un kiwi o lo que sea, es un indicativo muy bueno de que tus niveles de toxicidad no son tan altos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se limpia por la mañana. El proceso de limpieza se lleva a cabo en las primeras 8 horas, aproximadamente de las 6, 7 de la mañana a las 12, 1 del mediodía, a veces hasta las 2. Y cuando tú te acostumbras a permitir ese proceso de limpieza todas las mañanas, significa que tus procesos son automáticos, que tú te levantas, no tienes hambre y lo único que haces es ayudar a tu cuerpo a sacar esa toxicidad. Si tú te levantas y lo primero que piensas en comer o tienes hambre, lo que has estado haciendo de manera recurrente es cortar ese proceso de limpieza todas las mañanas y lo normal es que haya una acumulación, sobre todo en el sistema linfático, de toxinas, que no has permitido que se limpien porque estás desayunando y cortando ese proceso. Dicho esto, ¿cuál es la última herramienta que yo utilizaría? Como os decía, lo primero, un ayuno, ver vuestra lengua, cómo está intoxicada. Lo segundo, cuando levantéis por la mañana, cómo os sentís, cuánta hambre tenéis, si necesitáis comer o si estáis acostumbrados a esperaros al mediodía, un almuerzo 3 o 4 horas después. ¿Cuál es el último indicativo que a mí me puede servir para saber si yo tengo más o menos intoxicación? Tiene que ver con la parte emocional. ¿A qué me refiero? Cuando una persona paga muy fácilmente sus emociones con la comida, es decir, tengo un conflicto emocional tipo que sea, con mi pareja, con, no sé, con los estudios, con el trabajo, con la ansiedad, la depresión, y lo pago con la comida, es decir, pago ese problema emocional que pueda tener, ese problema emocional, con comer, con comida, con un chute de dopamina que me haga sentirme bien otra vez. Eso significa que mi nivel de intoxicación por parte de parásitos sobre todo y de otros seres vivos que tenemos en el organismo es bastante alto. ¿Por qué? Porque ellos deciden mediante señales al sistema nervioso de qué te apetece comer. Si yo necesito constantemente pagar mis emociones con la comida, existe un nivel de intoxicación por todos esos hongos, todos esos parásitos que están alimentándose de lo que yo como recurrentemente. Y es muy fácil, todos lo hacemos, todos pagamos con la comida las emociones, ¿no? El que no quiere algo dulce, le apetece salir fuera a cenar, le apetece comer algo, desayunar algo que le apetezca. Como mucha gente me dice, no, es mi momento por la mañana, levantarme y tomarme tranquilamente el café con lo que sea. Yo no digo que no, pero al final es un control que tienen sobre ti, un exceso en la población de parásitos, de hongos y de otros seres vivos, ¿vale? Con estas 3 herramientas que os intento transmitiros, podéis ver claramente qué nivel de intoxicación tenéis, porque existen ciertas maneras de sacar toxicidad más profunda, ¿vale? Existe el DMSO, el sulfato de magnesio, algunas frutas incluso, pero los 3 primeros niveles que al final lo que quiero transmitiros, no iros a cosas extremistas de querer limpiar el organismo en poco tiempo con sustancias. Podéis saber cómo estáis intoxicados y intoxicadas, es muy fácil. Si hacéis un ayuno de 24 horas y tenéis la lengua sucia por la mañana, si os levantáis y sentís que necesitáis comer, que tenéis hambre, porque notáis en la barriga que os está pidiendo comida, si cualquier problema emocional lo pagáis directamente con la comida, lo normal es que tengáis un nivel de intoxicación alto, ¿vale? Por lo menos una sensación de no controlar vosotros la apetencia por la comida, no controlar vosotros cómo recurrir a la comida con ese chute de dopamina que decía, pagar una emoción con ello. No es nada importante, no es nada grave, pero al final sí condiciona vuestras decisiones, sí condiciona el que yo no permita que mi cuerpo se limpie todas las mañanas, no permita sentir esas emociones y gestionarlas, sino que las tapo con la comida, no me permito hacer un descanso de digestiones, sino que estoy todo el día comiendo cada X horas, ¿vale? Y todo eso al final lleva a que mi cuerpo se intoxique. Así que si queréis utilizar cualquiera de estas herramientas o las 3, son muy simples, muy básicas. Y si os interesa este tema, en vídeos más adelante puedo hablar de las otras 3 partes, ¿vale? La intoxicación más profunda, como os decía, nivel 4, nivel 5, nivel 6, que esos son temas ya más profundos, nunca mejor dicho, pero que bueno, también puedo comentarlo si os interesa, ¿vale?